Me llamo hermana Apolinaria, y tengo 86 años, 86 inviernos llenos de silencios que gritan más fuerte que 1000 voces. Soy una mujer diminuta, de manos arrugadas y mirada que muchos dicen que es dulce, pero que en el fondo está hecha de cicatrices. No de las que se ven, de las que uno guarda muy dentro, donde nadie se atreve a mirar. La gente me conoce como la monja de los rechazados, pero antes de los rezos, antes del hábito, antes del convento, fui muchas cosas. Una bebé abandonada como un objeto sucio, una niña que nadie quiso, una joven arrojada a las calles como basura. Fui hambre, fui frío, fui grito, fui sombra, y sin embargo, aquí estoy. No sé si Dios me olvidó o si me dejó viva para contar esta historia. Una historia que no es bonita, ni heroica, ni milagrosa. Es una historia de carne viva, de llanto seco, de noches eternas. Una historia que duele escribir, pero que necesita ser contada. Porque aunque hoy me veas vestida de blanco, dando de comer a los que el mundo no mira, hubo un tiempo en que yo era tan invisible que ni el viento me tocaba. A veces la gente me pregunta, ¿cómo puedes amar tanto si nadie te enseñó? Y yo sonrío, pero por dentro sangro, porque ese es el secreto. Nadie me enseñó. Aprendí a fuerza de perderlo todo. Aprendí a abrazar porque nadie me abrazó. Aprendí a quedarme porque todos se fueron. Tenía apenas unos días de nacida cuando me dejaron en la puerta de un hospital, como quien abandona una carta sin destinatario. Desde ese instante, mi vida fue cuesta arriba y sin zapatos. No estoy contando esto para dar lástima. No, ya lloré demasiadas veces sola. Lo cuento porque hay verdades que, aunque sepamos que nos van a romper, necesitamos escuchar. Lo cuento por esa niña que aún vive dentro de mí, esperando que alguien le diga que su vida sí valió la pena. A veces, cuando el sol se pone y los cantos del convento se apagan, me siento frente a la cruz y me pregunto, ¿dónde estuviste, Dios, cuando más te necesité? Y aunque me he reconciliado con Él, esa pregunta sigue ahí, en el fondo, como una espina que no termina de salir. Esta es mi historia, y te advierto, no es para corazones blandos, es para almas que se atreven a mirar lo que duele, para los que alguna vez se sintieron basura, error, desecho. Porque yo fui todo eso. Y aún así, decidí quedarme. Pero quedarme tuvo un precio. Y hay verdades que, aunque uno las entierre muy hondo, un día regresan a reclamar lo que dejaron incompleto. No sé qué se siente ser bienvenida a este mundo con amor. Nunca lo supe. Desde el primer aliento que di, el mundo ya me rechazaba. No tengo recuerdos de una madre cantándome al oído o de unos brazos cálidos envolviéndome. Mi historia comenzó de la forma más cruel que una vida puede empezar. Fui abandonada como si fuera basura, envuelta en una manta raída a las puertas de un hospital, con una nota que cambió todo antes de que pudiera entender qué era vivir. Es fruto de una violación. No puedo verla sin revivir el infierno. Perdónenme, pero no puedo quedármela. Eso decía la carta. Eso fue lo primero que supe sobre mí. Ni siquiera tenía nombre, ni siquiera una oportunidad. Me llevaron a un orfanato ese mismo día. Un lugar frío, con paredes que parecían gritar más que abrigar. Ahí, pensé que tal vez, solo tal vez, podría encontrar refugio. ¡Qué ingenua! Lo que encontré fue otro infierno. Las cuidadoras eran duras, impacientes. Me miraban con desprecio, como si yo tuviera la culpa de haber nacido. Y los otros niños eran crueles. Me llamaban la hija del diablo, la bastarda maldita, la que nadie quiso. Me empujaban, me escondían la comida, me dejaban fuera bajo la lluvia. Y yo, sin entender por qué, crecí escuchando que yo era un error, que jamás nadie me iba a querer, que mi existencia era una vergüenza para el mundo. Y aunque intentaba no creerles, aunque lloraba a escondidas para que no supieran cuánto dolía, una parte de mí empezó a aceptar que tal vez tenían razón, que yo nunca iba a ser suficiente para merecer amor. Las noches eran las peores. Me abrazaba a mí misma, en una cama vieja que rechinaba cada vez que respiraba, y me inventaba historias en la cabeza. Historias donde mi mamá me buscaba, me encontraba, y lloraba arrepentida. Historias donde alguien me veía y me decía que yo valía la pena. Pero al despertar, la realidad me golpeaba de nuevo. Estaba sola. Sola en un mundo que no pedí, en una vida que ya venía rota.
Pasé años sin celebrar un cumpleaños, sin recibir un abrazo, sin escuchar un te quiero. Aprendí a callar, a no esperar nada, porque esperar dolía más que la ausencia. Me volví invisible incluso para mí misma. Solo era una sombra caminando por pasillos llenos de voces ajenas. Me convertí en experta en fingir que no me dolía, pero por dentro me deshacía. Una vez, una nueva cuidadora llegó. Era joven, tenía una voz dulce. Por un momento creí que ella podía ver algo en mí. Me hablaba con ternura, me daba galletas escondidas. Pensé que, por fin, alguien me veía. Pero duró poco. Se fue sin decir adiós. Otra promesa rota. Otro pedazo de mí que se despedazó. Nunca entendí que hice mal. Solo quería amor. Solo quería sentir que mi vida tenía un propósito más allá del dolor. Pero cada día confirmaba que, para el mundo, yo no era más que una consecuencia indeseada. Un recuerdo que alguien quiso enterrar. Y sin embargo, aquí estoy. Contando esto no para que me tengan lástima, sino porque necesito que alguien escuche. Que alguien sepa que existí, que sufrí, que resistí. Porque a veces, sobrevivir también es un acto de amor propio. Pero lo que yo no sabía en ese momento era que el destino, cruel como era, aún tenía reservado para mí otro golpe. Uno que me haría desear regresar a las frías paredes del orfanato. Porque cuando finalmente me adoptaron, creí que mi suerte iba a cambiar. Que ese sería el momento donde todo empezaría a sanar. Pero lo que encontré fue una nueva forma de rechazo. Una que dolía todavía más. Tenía 9 años cuando una pareja llegó al orfanato. Recuerdo el murmullo de los cuidadores, la prisa con la que nos peinaron, el olor a desinfectante cubriendo los pasillos. Era un día como cualquier otro, pero algo en el ambiente decía que no lo era. Nos formaron como soldados, una fila de pequeños fantasmas esperando ser elegidos. Y contra todo pronóstico, me eligieron a mí. Me sentí como si, por fin, la vida me estuviera dando una oportunidad. Como si Dios hubiera escuchado mis gritos en la oscuridad. Me dieron un vestido nuevo, bueno, nuevo para mí, y una muñeca vieja con la cabeza floja. Me subieron al auto como si fuera un premio, y por primera vez me permití ilusionarme. El señor que me adoptó tenía ojos amables. Me sonrió desde el primer momento, me tomó de la mano como si ya me conociera. Fue él quien insistió en llevarme. Lo supe después. La señora, ella nunca me miró del todo. Siempre con esa sonrisa forzada, como si mi presencia le diera náuseas. Pero en ese instante no quise notarlo. Necesitaba creer. Necesitaba un hogar. Los primeros días fueron extraños. Todo era nuevo. Una cama solo para mí. Comida caliente servida con nombre propio. Paredes decoradas con fotos familiares. Me sentía como una intrusa, pero el señor, mi nuevo papá, hacía todo por hacerme sentir bienvenida. Me contaba cuentos, me preguntaba cómo me sentía, me abrazaba con cariño genuino. Me dijo una vez, aquí siempre tendrás un lugar, mi niña. Y esa frase la guardé como un tesoro. Pero la ilusión duró poco. La señora, mi nueva mamá, me observaba con una frialdad que dolía más que cualquier golpe. Nunca me gritó, no con palabras. Lo hacía con miradas, con silencios, con ausencias. Me servía la comida sin mirarme. Me dejaba fuera de las fotos. Me corregía con dureza por cosas que los otros niños hacían sin problema. Porque sí, tenían hijos. 2. Un niño y una niña. Y desde el primer día, me hicieron saber que no era una de ellos. Me escondían mis cosas, rompían mis dibujos, me culpaban por cosas que yo no hacía. Y cuando yo intentaba defenderme, la señora siempre creía en ellos. No estés mintiendo, niña, me decía con ese veneno dulce que solo las mujeres resentidas saben usar. Y ahí estaba yo, otra vez, siendo la intrusa. Otra vez, sobrando. El señor seguía siendo mi único refugio. Me defendía cuando podía. Me abrazaba en las noches cuando me encontraba llorando. Me enseñó a leer, a sumar, a no odiarme. Me decía que yo tenía un corazón grande, que no dejara que el mundo lo apagara. Pero el amor de uno no era suficiente para cubrir el rechazo de todos los demás. Una vez, en mi cumpleaños número 10, él me hizo un pastel. Me cantó las mañanitas con una sonrisa que intentaba llenar la sala vacía. Nadie más quiso celebrarlo. Ni un solo regalo. Ni una felicitación. Solo él,
Solo él creyó que ese día valía la pena. La señora empezó a evitarme cada vez más. Decía que mi presencia alteraba la armonía del hogar, que yo causaba conflictos, que le quitaba atención a sus hijos. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, lo sentí con cada gesto. Me odiaba. Me odiaba porque yo era una amenaza para su mundo perfecto. Porque él me quería. Porque yo le recordaba que el amor no se elige por sangre. Fui creciendo con la certeza de que ese hogar no era mío, que era solo una visita con fecha de expiración. Pero aún así, me aferraba a lo poco que tenía, a las tardes en que él me leía, a las palabras bonitas que me decía cuando nadie más las escuchaba. Me aferraba como una niña que sabe que el invierno viene y no tiene abrigo. Nunca fui parte de esa familia. Fui un error dentro de una foto bien cuidada. Y aunque intenté 1000 veces ganarme su cariño, entender su rechazo, nunca fue suficiente, porque para ellos yo era una sombra que arruinaba la luz. Pero lo que yo no sabía era que el único hilo que me mantenía en ese lugar estaba por romperse. Y cuando él murió, el mundo volvió a dejarme en la calle. Esta vez, sin siquiera mirar atrás. No recuerdo haber sentido un frío tan hondo como el que sentí el día que él murió. No era solo el clima, era el vacío, ese que te congela por dentro, que te quita el aire aunque estés respirando. Tenía 21 años. No era una niña, pero me sentí como una de nuevo, desprotegida, perdida, sola. La única persona que alguna vez me defendió, que me hizo sentir que valía algo, se había ido para siempre, sin aviso, sin despedida. El funeral fue sobrio, sin lágrimas reales, solo apariencias. Su esposa, esa mujer que nunca me aceptó, fingía tristeza mientras en sus ojos ya se asomaba el alivio, como si por fin se hubiera librado del único obstáculo entre ella y su idea de familia perfecta. No pasaron ni 2 semanas desde que lo enterramos, cuando me llamó al comedor y me lo dijo sin rodeos, sin pestañear. Aquí ya no tienes lugar. Él era el único que te quería. Esta nunca fue tu casa. No discutí, ni siquiera lloré en ese momento. Solo sentí como mi alma se despegaba un poco más del cuerpo. Subí las escaleras, recogí mis pocas cosas, una mochila vieja con un par de libros, una foto arrugada de él y un suéter que aún olía a su loción, y me fui. Nadie me detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie sintió que algo se rompía. Pero yo sí. Yo me rompí en 1000 pedazos. Así fue como terminé en la calle. Sin rumbo, sin dinero, sin nadie. Caminaba sin saber a dónde ir, con el estómago vacío y el corazón hecho trizas. Dormía donde podía, bancos de parques, escaleras de edificios, esquinas oscuras. El asfalto se volvió mi colchón, y el cielo, mi techo. El hambre era una punzada constante, una voz que no me dejaba pensar. Pero el frío era peor. Se metía en mis huesos, en mis pensamientos, en mis recuerdos. Me envolvía como un castigo. Y las miradas, esas miradas de la gente que pasaba a mi lado sin verme, como si yo fuera un objeto más tirado en la acera. Y no faltaban los que sí me veían. Hombres que creían que por estar ahí, yo les debía algo. Me ofrecían dinero por mi cuerpo, como si el sufrimiento tuviera precio. Otros ni siquiera pedían permiso. Me tocaban, me insultaban, se aprovechaban de mi vulnerabilidad. Una vez, uno intentó arrastrarme a un callejón. Grité con toda mi fuerza, pero nadie vino. Nadie nunca viene. Cada noche era una batalla entre el miedo y la desesperanza. Rezaba en silencio, sin saber si alguien allá arriba me escuchaba. Le pedía a Dios que me llevara, que ya era suficiente, que ya no podía más. Y cada mañana, cuando abría los ojos y seguía viva, no sabía si agradecer o maldecir. Era un castigo seguir respirando, pero también era un acto de resistencia. Hubo días que no comí nada, días en los que me alimenté con las sobras de los basureros detrás de los restaurantes. Aprendí a rogar sin hablar, a mirar con esos ojos que piden ayuda sin palabras. A veces alguien me daba una moneda, a veces un pedazo de pan, a veces solo desprecio. Mi cuerpo se debilitaba, mi mente también. Me miraba en los reflejos de los escaparates y ya no me reconocía. La niña que una vez soñó con una familia ya no existía. La joven que creyó en el amor del padre adoptivo se había esfumado. Solo quedaba un espectro, una sombra, una mujer rota, invisible para el mundo. Pero incluso en la miseria más profunda,
Algo dentro de mí se negaba a morir. Algo pequeño, diminuto, como una chispa. No era esperanza, no, era rabia. Rabia de haber sido olvidada por todos. Rabia de haber sobrevivido tanto solo para acabar ahí, tirada entre colillas y orines. Y esa rabia, curiosamente, me mantenía de pie. Cada noche me repetía que no iba a terminar así, que tenía que haber algo más, que no podía ser que mi destino fuera solamente sufrir. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se sale del pozo cuando nadie te da la mano? ¿Cómo se reconstruye lo que fue destruido desde la cuna? Una noche, después de otro intento fallido de encontrar refugio, pasé frente a una iglesia. Estaba abierta, las puertas de par en par, como si esperaran a alguien. Me quedé mirando desde la acera, dudando. No sabía si merecía entrar. No sabía si Dios me iba a escuchar. Después de todo, yo ya había gritado su nombre muchas veces y nunca me respondió. Pero algo dentro de mí me empujó a cruzar esa puerta. Y lo que sucedió ahí cambió mi vida para siempre. Entré tambaleando, con los pies sucios, el alma rota y el corazón a punto de rendirse. Era de noche. La ciudad dormía, o fingía dormir. Las calles me habían escupido tantas veces que ya no esperaba nada de ellas. Pero ahí estaba, una iglesia abierta. Una luz tenue salía por las puertas entreabiertas, como una invitación silenciosa. Dudé. Pensé que si Dios vivía ahí dentro, tal vez no querría verme. Pero mis piernas me empujaron sin pedir permiso. Avancé por el pasillo central como una sombra. Nadie me detuvo. Nadie me miró. Me senté en la última banca, temblando. No sabía si era frío o miedo o simplemente cansancio acumulado de años. Me abracé las rodillas, tratando de contener algo que ya no cabía dentro. Y entonces, sin aviso, exploté. Me arrodillé frente al altar, como tantas otras personas lo habían hecho antes que yo. Pero yo no traía fe, traía furia, dolor. Traía años de abandono, de hambre, de gritos ahogados. Y lo grité todo. ¿Dónde estabas, Dios? Rugí entre sollozos. ¿Dónde estuviste cuando mi madre me dejó? ¿Cuándo me dijeron que era un error? ¿Cuándo me echaron a la calle como basura? ¿Dónde estás ahora, que duermo entre ratas y tengo miedo de cerrar los ojos? Lloré como nunca antes. No fue un llanto bonito, de película. Fue un llanto sucio, con mocos, con gritos, con desesperación. Golpeé el suelo con los puños hasta que dolieron. Le reclamé a Dios todo. Cada segundo de sufrimiento, cada noche sin techo, cada mirada de desprecio. Le dije que si me había creado, lo había hecho mal. Que si tenía un plan, era cruel. Que yo no quería ser fuerte. Que solo quería paz. Y luego, cuando ya no me quedaba fuerza, cuando los gritos se apagaron y las lágrimas se secaron, vino el silencio. No uno cualquiera. Era un silencio pesado, denso, como si el mismo aire se hubiera detenido. Cerré los ojos, esperando una respuesta que no llegó en palabras. Pero algo dentro de mí cambió. No fue magia. No fue un rayo de luz celestial. Fue apenas un suspiro, un leve calor en el pecho, una sensación tibia, como si alguien me abrazara por dentro. Sentí que, por primera vez, alguien me escuchaba. Tal vez Dios no me había abandonado. Tal vez simplemente no había sabido cómo buscarlo. Me quedé ahí por horas. No tenía a dónde ir. Pero por primera vez no me sentí expulsada. No me miraron con asco. Nadie me corrió. La iglesia me recibió como estaba, sucia, rota, desesperada. Y eso bastó para que mi alma descansara un poco. Pedí perdón, no por haber gritado, no por haberlo enfrentado. Pedí perdón por haber dejado que el odio me consumiera, por haberme olvidado de que aún tenía algo dentro de mí que podía amar. Le pedí una señal, no un milagro, solo algo, cualquier cosa, que le diera sentido a tanta oscuridad. Y en ese silencio sagrado, supe que no todo estaba perdido. No entendí cómo. No vi ángeles ni escuché voces, pero sentí que debía seguir, que todavía había algo esperándome, que, quizás, mi dolor no era inútil. Esa noche dormí en una banca de la iglesia. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo. No sentí frío. Soñé con una niña corriendo por un campo, libre, riendo. Me desperté llorando, pero era diferente. Era un llanto limpio, un llanto que no dolía.
Al día siguiente, salí sin saber qué hacer, pero con una certeza nueva. No estaba curada, no estaba fuerte, pero algo se había encendido en mí. Y justo cuando pensaba que lo peor había pasado, que tal vez mi vida empezaba a encontrar un rumbo, el destino volvió a tomarme por sorpresa, porque fue ahí, en una calle cualquiera, donde se cruzó en mi camino una mujer que cambiaría todo. Una mujer vestida de blanco, con ojos que parecían ver más allá de mi miseria. Una mujer que, sin saberlo, estaba a punto de salvarme. Aquel día el sol brillaba, pero yo seguía cubierta por una sombra que no se despegaba de mí. Caminaba sin rumbo, con los pies descalzos y la mirada perdida. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que seguir. Después de aquella noche en la iglesia, algo dentro de mí se había movido, pero la vida seguía siendo dura. El hambre, el desprecio, el frío, nada había cambiado allá afuera, hasta que la vi. Fue en una esquina olvidada del centro. Una mujer vestida de blanco, con un velo que danzaba con el viento. Una monja. Al principio pensé que me iba a esquivar como todos los demás, con esa mirada de lástima mezclada con miedo. Pero no. Ella se detuvo, se acercó, y me miró, como nadie me había mirado antes. No fue una mirada de juicio. Fue una mirada que atravesó mis harapos, mi mugre, mi miseria, y llegó directo a mi alma. Me preguntó si tenía hambre, si necesitaba ayuda. No supe qué decir. Asentí con la cabeza, temblando, no por frío, por miedo a que esa bondad fuera otra ilusión, otra trampa del mundo, pero no lo fue. Me ofreció su mano. Yo dudé. Tenía las manos tan sucias, tan rotas, que me dio vergüenza tocarla. Pero ella insistió. Me agarró con fuerza, con ternura, con una seguridad que desarmaba cualquier defensa. Y sin decir mucho más, me llevó con ella. El convento estaba en las afueras de la ciudad. Era pequeño, sencillo, pero tenía algo que yo no había sentido en años: paz. Apenas crucé la puerta, sentí que respiraba distinto. Me dieron comida caliente, un plato simple, pero para mí fue un banquete. Me dieron ropa limpia, agua para bañarme, y sobre todo, silencio. Un silencio amable, que no dolía. Las hermanas no me hicieron preguntas, no me exigieron nada, solo me cuidaron, día tras día. Me enseñaron a coser, a cocinar, a rezar de nuevo, pero sin culpa. Poco a poco, como quien reconstruye una casa desde las ruinas, yo comencé a reconstruirme. No fue fácil. Lloraba por las noches. Tenía pesadillas. Me despertaba gritando. Pero nunca estuve sola. Siempre había una mano, un abrazo, una voz que me recordaba que ya no estaba en la calle. Por primera vez en mi vida, me sentí parte de algo. Descubrí que había otras como yo. Mujeres rotas por el abandono, por la violencia, por la indiferencia. Algunas habían sido madres adolescentes, otras adictas, otras simplemente olvidadas. Y sin embargo, ahí estábamos, vivas, unidas. Un día, mientras ayudaba a repartir comida a personas sin hogar, vi mi reflejo en una ventana. Y no me reconocí. Ya no era esa mujer vencida por la calle. Había luz en mis ojos. Había fuerza. Y entonces lo supe. Supe que no quería salir de ahí. Que no quería volver al mundo que tantas veces me escupió. Supe que mi lugar era ese. Que mi propósito era ayudar a los que, como yo, habían sido invisibles toda su vida. Le pedí a la Madre Superiora que me dejara quedarme, que quería ser como ellas, que quería dedicar mi vida al servicio, al consuelo, a la compasión. No por caridad, por justicia. Al principio dudaron. Tenía un pasado turbio, ninguna formación religiosa, un cuerpo lleno de cicatrices. Pero vieron algo en mí. Vieron lo que yo apenas empezaba a ver. Una llama que se negaba a apagarse. Comencé mi formación. Con esfuerzo, con lágrimas, con amor. Estudié, trabajé, limpié, recé. Me reconcilié con mi historia, con mi cuerpo, con mi Dios. Y un día, frente al altar, vestida de blanco como aquella monja que me salvó, hice mis votos. Lloré como nunca, pero esta vez eran lágrimas de renacimiento. Ahora mi nombre era otro. Mi pasado seguía en mí, pero ya no me definía. Era una nueva mujer, una hija de la calle convertida en hermana de los olvidados. Pero el mundo no se detiene por nuestros renacimientos.
Y yo, con el corazón renovado, pronto descubriría que ni todo el amor del mundo puede salvar a todos. Y esa verdad duele más que cualquier calle fría, porque hay heridas que no se cierran. Y aunque ahora yo era quien ofrecía ayuda, había momentos en los que aún me sentía esa niña abandonada. Y lo peor estaba por venir. Me llaman la monja de los rechazados. Así, con ese apodo que suena a honra y a herida al mismo tiempo. A veces me lo dicen con respeto, otras con burla, pero yo lo llevo como un escudo, porque sé lo que significa. Sé lo que duele ser una persona que el mundo escupe, que la vida olvida, que ni Dios parecía querer mirar. He caminado por callejones oscuros, he abrazado cuerpos temblorosos en medio del frío, he dado de comer a bocas hambrientas que ya no creían merecerlo. Rescaté niñas de la prostitución, ancianos solos a punto de morir en la calle, madres con hijos que no sabían qué darles de cenar. Les di un plato, sí, pero sobre todo, les di lo que yo más necesité, un abrazo, una palabra, una presencia, porque eso fue lo que me salvó a mí. No el pan, no el techo, sino esa mirada que me dijo, tú vales, tú importas. Pero no siempre logro salvar a todos, y eso me rompe por dentro. Recuerdo a un muchacho, Raúl. Lo encontré tirado en un parque, con una jeringa aún clavada en el brazo. Lo llevé al convento, lo limpié, lo abracé cuando temblaba por la abstinencia. Me contaba historias que helaban la sangre, abusos, traiciones, abandono. Me quedaba con él hasta que se dormía. Pensé que lo había salvado, pero una noche se fue, sin decir nada. Días después, lo hallaron muerto en un callejón. Y aunque sé que no fue mi culpa, me culpé igual. Lloré como en aquellos días lejanos, cuando gritaba en la iglesia vacía. Le grité a Dios de nuevo, pero esta vez desde el dolor de no poder ser suficiente. Porque no basta el amor cuando el alma ya no quiere vivir. Mi mayor arrepentimiento es no haber tenido una familia. A veces me siento egoísta por pensar en eso, cuando hay tantos que me llaman madre, hermana, amiga. Pero ese vacío, ese hueco donde debieron haber estado los brazos de una mamá, los cuentos antes de dormir, los abrazos sin condiciones, nunca se llena. Sé que no fue culpa mía, lo sé, pero el dolor no siempre entiende de lógica. He leído cada carta que me dejan los que he ayudado, cada dibujo de un niño, cada gracias, hermana. Los guardo como tesoros, pero a veces, cuando la noche cae y todo está en silencio, ese monstruo viejo vuelve. Esa voz que dice, no eras digna de amor, por eso nadie te quiso. Y lucho contra ella, todos los días. Entonces me levanto, me pongo el hábito, salgo al mundo, y abrazo a quien lo necesita. Porque si yo no puedo borrar mi pasado, al menos puedo suavizar el de alguien más. Intento ser lo que nunca tuve, una familia. No por lástima, por convicción. Porque en cada niño que abrazo, abrazo a mi niña interior. Porque en cada mujer rota que cuido, me cuido a mí misma. Porque en cada alma que levanto del polvo, levanto lo que queda de mí. Y quizá, solo quizá, en ese amor que doy, esté la medicina que mi corazón tanto buscó. Pero aún hay noches en las que me siento como esa niña en la puerta del hospital, esperando que alguien regrese por ella, que alguien la elija, que alguien la abrace. Porque incluso ahora, después de todo lo vivido, aún me pregunto si un día podré perdonar a quienes me arrojaron al olvido. Y en lo más profundo de mi alma, sigo esperando una carta, una que nunca llegó, una que me diga que, pese a todo, si valía la pena quedarme. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que después de 86 años, aún me duele. No importa cuánto amor haya dado, cuántos niños haya salvado del abandono, cuántas veces haya dicho te quiero a quienes nunca lo oyeron de sus padres, ese vacío sigue ahí, silencioso, frío, pegado a mis entrañas como sombra al cuerpo. He dedicado mi vida a sanar heridas ajenas, mientras la mía seguía sangrando en silencio. He sido casa para los que no tienen techo, consuelo para los que no tienen fe, abrazo para los que solo conocen el rechazo, y sin embargo, en las noches más largas, me sorprendo preguntándome si alguien alguna vez habría hecho eso por mí. No me arrepiento de haber amado sin reservas. No, me arrepiento de las veces que fingí estar bien solo para no incomodar, de haber perdonado tanto solo para no quedarme más sola,
de haber callado verdades que me ardían en el alma por miedo a perder migajas de afecto. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que la niña que fui, esa que lloraba en un orfanato mugroso, esa que se escondía en los rincones para no ser golpeada, esa que rezaba por un padre que nunca regresaría, sigue esperando. Sigue esperando una madre que nunca volverá. Sigue esperando que alguien le diga, no fue tu culpa. Sigue esperando que la vida, alguna vez, le pida perdón. Hoy me siento frente a esta hoja, con las manos temblorosas y el corazón agotado. Y si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, te pido algo. Algo más profundo que un me gusta o un compartir. Reflexiona. Piensa en todas las personas invisibles que cruzas cada día. En las que duermen en la calle, en los niños tristes que fingen ser fuertes, en los ancianos abandonados en asilos. ¿Cuántos Apolinarias hay allá afuera, gritando en silencio? Y si tú eres uno de ellos, si tú también te has sentido olvidado, rechazado, sucio o roto, quiero decirte algo desde el fondo de mi alma vieja. Tú importas, tu dolor importa, tu historia importa. Y aunque el mundo intente convencerte de lo contrario, no estás solo. Yo fui esa niña abandonada, esa mujer sin amor, esa monja de los rechazados. Y si yo pude sobrevivir, tú también puedes. Pero dime tú, ¿alguna vez te sentiste como yo? ¿Alguna vez suplicaste por amor y solo recibiste silencio? Cuéntamelo en los comentarios, porque tu historia también merece ser escuchada.